Bueno, yo voy a hablarles sobre lo que son los aspectos financieros. Un aspecto financiero también es conocido como finanzas y estos pues corresponden a una rama de la economía que pues se basa en el estudio del movimiento del dinero entre las personas, empresas o estados. Existen pues varias razones para evaluar aspectos financieros de una empresa, tanto para los propietarios como los ejecutivos y todas las personas que estén interesadas en participar en dicha empresa. Esto para tomar buenas decisiones a futuro y pues los inversores potenciales tengan interés en invertir, pues ya que se tienen claros los aspectos financieros como medio para tener una ruta, para obtener herramientas que ayuden a predecir rendimientos futuros. Bueno, algunos conceptos importantes son el capital inicial. Este, el capital inicial para muchos nuevos negocios es el proceso de establecer y comenzar operaciones y es uno de los aspectos más importantes. Prácticamente estamos hablando del dinero que se tiene en un principio para pues tener bases para poder hacer que de ahí crezca todo lo demás. El capital de inicio puede provenir de inversiones, préstamos o ser suministrado por los propios propietarios o de los dueños iniciales, teniendo el capital mínimo es cualquier cantidad de dinero siempre y cuando cubra pues lo primero para comenzar. Debe ser suficiente también para comprar lo necesario para empezar a operar y mantener el negocio hasta que comience a generar utilidades y ya no se necesita invertir capital. Un negocio que se le tenga que estar inyectando capital constantemente por debido a pérdidas no es rentable y se debe de considerar cuánto capital se está invirtiendo. Los tipos de capital pueden ser de dos tipos. El primero es la inversión inicial. La inversión inicial corresponde a las máquinas, maquinaria, equipos, establecimientos, licencias, permisos y otros requerimientos se, que pueden ser de utilidad para que la empresa labore de manera correcta y sin problemas legales en tanto procesos. Se refiere a esto. Los empresarios deben de planificar qué es más importante, si es más importante un permiso o una herramienta, puesto que esto busca opciones más viables y puede ser una opción más eficiente la una que la otra. También se debe de tener en cuenta qué es menos costoso y qué es lo que se tiene para comenzar a trabajar y que, por ejemplo, si se puede trabajar más fácil o que si es primero necesario conseguir el permiso o lo que sea. Y también, por ejemplo, se debe considerar el que se alquilar una oficina, en caso de que sea necesario un inmueble, o rentar un establecimiento muy grande, dependiendo de las necesidades de cada persona. El segundo aspecto es el capital de trabajo, que son los fondos que requerirá la empresa para mantener su negocio en marcha, es decir, para poder hacer frente a los desembolsos de corto plazo, como por ejemplo el pago a proveedores, a los empleados, y para calcular el capital de trabajo se debe de restar el activo corriente menos el pasivo corriente. Pues prácticamente es el dinero que se tiene para gastos pues que se sabe que se van a hacer. Los principales gastos del capital inicial centrados en la inversión inicial, los principales gastos que se hacen uno de ellos son los gastos preliminares, que son aquellos previos al inicio de las operaciones de la compañía. Corresponden, por ejemplo, pues para hacer algo se tiene que empezar desde cero, si es algo nuevo. Empecemos con el estudio de mercado, visitas a posibles proveedores, e incluso la búsqueda de proveedores también es un gasto. Hacer marketing al producto o servicio que se va a brindar, entre otros aspectos que también pues son importantes para ver qué tan viable es lo que se va a hacer y qué tan rentable va a ser. El siguiente son los gastos administrativos. Este refiere al coste de, por ejemplo, las licencias, los permisos y demás cosas necesarias para poder abrir una empresa. Incluso certificaciones de qué tanta calidad se va a hacer. Los gastos en activos físicos son la maquinaria y equipo que se debe adquirir. Incluso, por ejemplo, si se trata de una empresa de servicios, siempre requiere ciertos activos como, por ejemplo, algún ordenador o programa para comenzar a operar y tener pues algo más, digamos, ordenado.
Después tenemos otras cosas más diferentes. Por ejemplo, el, nos referimos, por ejemplo, al capital de trabajo. Podemos rescatar rubros principales, que son gastos humanos, que son los pagos regulares que deben realizarse a los trabajadores de la empresa por los servicios que prestan a ella. De ahí se desenglosan un poco más de cosas como por ejemplo qué tanto produce cada trabajador, cuál es su sueldo base, qué tanto va a ir aumentando con el paso del tiempo, y demás cosas que van en base a la producción que se tenga, tanto en masa como por individual. Otro aspecto son los proveedores, que son el pago a los insumos necesarios para desarrollar la actividad de los procesos productivos o la actividad respectiva. Y pues esto también es importante, o sea, si no se tiene materia prima no se puede trabajar. Otro son los gastos administrativos, que se refiere a ciertos costos fijos para que la empresa pueda seguir operando, como pues por ejemplo podría ser el alquiler de la oficina, gastos de servicios como pues el agua, luz, e incluso si es necesario, pues sí puede llegar a pasar que sea gas o otro servicio que tenga costo. Otro aspecto importante financiero son los ingresos y gastos. Las ganancias y gastos de un negocio se refieren a los ingresos y egresos o gastos de otra forma. Estos aspectos pueden ser medidos con información histórica, o sea, de, digamos, cosas, gastos que se han hecho anteriormente y se han ido registrando, o se pueden predecir utilizando una gran variedad de métodos contables. Las ganancias que exceden los gastos en un monto o periodo determinado son llamadas utilidades, digamos la ganancia que está dejando todo eso. Bueno, un gasto es una disminución del neto de una empresa debido fundamentalmente al consumo de un activo, sin que exista contrapartida alguna. Todo gasto supone en la última instancia una disminución de activo y los gastos se derivan básicamente de los servicios que adquiere una empresa para llevar a cabo su actividad, pues como por ejemplo invertir en materias primas, pagarle a los trabajadores, pagar los servicios para trabajar para las materias primas en caso de que sea necesaria luz, agua, etc. En el caso, por ejemplo, de un alquiler, también cuenta, también la disminución, en ese caso existe una disminución de dinero porque pues, está invirtiendo pero no está sacando una ganancia monetaria, sino solamente está pagando el espacio en el que está trabajando. Eh, en eso no hay un aumento de deuda ni una disminución de ella. Existen distintos tipos de gastos, que puede ser gasto personal, el de consumo de materias primas, pagar el suministro eléctrico, los honorarios de profesionales, porque no, en ocasiones no puede llegar a ser lo mismo el sueldo de un profesional al sueldo de una persona pues que lleva años trabajando o de una persona nueva con título, sin título, diversos factores que pueden alterar qué tanto se le pague y qué tanto se le invierte a esa persona por sus conocimientos o servicios. Los arrendamientos, la publicidad en caso de que sea necesaria, los seguros hacia los trabajadores, reparaciones en caso de fallas, comisiones bancarias, porque pues debe de llevar a un financiamiento bancario, teléfonos en caso de que sea necesario, dar, en México sería estar al pendiente con Hacienda, en los intereses de préstamos que se adquieran con el tiempo, e incluso perder acciones de la empresa por la venta de ellas. Otro aspecto importante también son los ingresos. Un ingreso es un aumento del neto de una empresa debido fundamentalmente al aumento activo sin que exista alguna una contrapartida. Todo ingreso supone en la última instancia un aumento de activo. Tenemos un ingreso, por ejemplo, cuando vendemos un producto a un precio superior a lo que lo compramos. Por ejemplo, si compro un teléfono en 2,000 pesos y lo vendo en 2,500, ahí estaría teniendo una ganancia bastante significativa, pero se le estarían restando diversos costos que ya vienen sumados en los 2,000 más tu ganancia. Algunos tipos de ingresos son la venta de mercancías, venta de productos terminados, la prestación de servicios, comisiones recibidas por algún servicio, ingresos por arrendamientos, los intereses de un préstamo, los dividendos, los beneficiarios por venta de accidentes e indemnizaciones de un seguro. Estos son algunos de los más principales y tanto los ingresos como los gastos son cuentas neto.
Los ingresos suponen aumentos netos y los gastos suponen disminuciones netos. La diferencia entre ingresos y gastos se le llama resultado. El resultado puede tener dos formas de presentarse. Positiva, que si los ingresos son superiores a los gastos, en ese caso se dice que hay beneficios. Y negativo, si los gastos son superiores a los ingresos, o sea, se está gastando más de lo que se está entrando. En este caso ha habido pérdidas. Es necesario pues distinguir un poco lo que son los gastos y los ingresos para pues tener una buena contabilidad de la empresa. Los gastos solo registran la entrada de activos financieros y los gastos provienen de la salida de activos, que puede ser relevante en el inventario. Además, la naturaleza del ingreso o del gasto se da por múltiples cuentas dependiendo de las funciones que tenga. Pues aquí prácticamente hay que tener en cuenta lo que se entra y lo que se sale, lo que entra y lo que sale de una empresa. Otra cosa también, pues que ya se habló poquito, son los activos. Los activos de un negocio incluyen cualquier artículo de valor, inventario o mercancía, bienes raíces, reservas en efectivo y otras propiedades como resultado de la compañía. Bueno, como parte de una compañía. También puede ser los equipos de oficina, todo lo que adquiere una compañía para poder estar en pie. Debido a que pueden ser vendidos o utilizados, son importantes para pues todo negocio. Todo negocio tiene activos. Sin embargo, los negocios son grandes cantidades de activos que podrían no estar invirtiendo sanamente para el futuro, indicando problemas potenciales de crecimiento. Aquí pues, por ejemplo, podría ser que en años anteriores, un ejemplo, de que se compraban, cuando empezó a usarse computadoras, se compraron computadoras que a lo mejor antes se tenían máquinas de escribir para redactar y todo eso, y pues supongamos la empresa gastó mucho dinero comprándole esas máquinas para que al final del día se descontinuara y entraran por las computadoras. Eso es una innovación, pero al mismo tiempo estás haciendo un gasto que tal vez fue grande en su momento, pero tienes que actualizarte. Los activos pueden ser actualizados en caso de que se requiera. Eh, no todos los activos pueden suponer beneficios, independientemente si esos se materializas a largo, mediano o corto plazo. No todos tienen la misma importancia. Depende de su funcionamiento, la liquidez, el rendimiento y la viabilidad de los negocios. Pues dicho de manera más explicable, hay activos que son más importantes que otros. Y por ello existen criterios que existen para determinar el valor de un activo. El primero es el coste histórico, es aquel que se establece para aquellos que tienen un cierto arraigo a una marca o empresa. La mayoría de las veces no es igual el coste real, pues siempre hay en el coste histórico un componente simbólico que se asigna por cuestiones de tradición e identidad. Otro aspecto también es el coste de venta, que es el precio con el que el producto bien sale de la venta en el mercado. Este valor suele llevar implícito el beneficio que la empresa obtendrá tras haberlo fabricado, diseñado y comercializado. El coste amortizado señala el importe porque inicialmente ha sido valorado un bien o activo y menos los reembolsos que se han producido en su proceso de venta. Algunas veces se calcula con el interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso. Finalmente tenemos el valor neto, que se refiere al coste del bien o producto sin que incluya en dicha cifra lo referido o pago a impuestos, cuotas de intermedios o proveedores, entre otros. Cuando se añaden estos componentes se lo denomina valor bruto. Prácticamente aquí se está valorando el producto en base a todas las cosas que ya les mencioné anteriormente y suelen ser bastante complejas en ese aspecto, porque si no se valora adecuadamente el precio del producto, o puede bajar su calidad o su precio puede ser muy alto, y aquí es cuando entran relaciones calidad-precio y demás cosas que se deben analizar para tener en cuenta qué tan viable es comprar ese producto, como ya se mencioné, en cuestión de precio y calidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Enrique. Les explicaré lo que son los pasivos dentro de una empresa. Que son estos los más importantes para la situación financiera dentro de una empresa. Los préstamos
entonces, tomados para arranque de operaciones, inversiones o mejoras, así como compras de suministros son esenciales para más bien para el financiamiento de las empresas. Pero estos necesitan ser pagados podría decir, en un periodo de tiempo, sí, pues, periodo de tiempo responsable. Eh, Esto es para que antes de que los intereses puedan salirse de control y no haya una muy buena proyección sobre la mejora que pueden tener en algunas empresas. También se consideran pasivos financieros las deudas adquiridas con cualquier tipo de identidad, y ya sea en un banco, en una entidad de crédito, puede ser también, o si en este caso también una empresa, y esta en la cual existe la obligación de pagar de pagar a corto, mediano y largo plazo, ya que este es considerado un instrumento financiero más. Son todo lo contrario a ¿cómo se llama? A los activos financieros. Bueno, es decir, mientras que estos están relacionados con productos que permiten obtener rentabilidad del dinero que poseen, más bien que poseemos. Los pasivos financieros están relacionados con tangible o intangibles que poseemos, pero que no son de propiedad, y que los hemos adquirido utilizando dinero prestado, en el cual existe la obligación de una devolución. En los pasivos financieros también se debe incluir la obligación de intercambiar activos en las que se obtiene una posición desfavorable. Bueno, si el precio pagado es mayor al valor recibido. Bueno, un pasivo financiero también se puede pagar con lo que es dinero líquido, como también mediante la cesión o el intercambio de bienes tangibles o intangibles, como ya se había dicho. Por otro lado, no se consideran pasivos financieros los contratos que obliguen a una empresa a entregar bienes o prestar servicios, así como las deudas que se tienen con la administración pública. Por ejemplo, una deuda podría ser una deuda con Hacienda. Los pasivos financieros se clasifican normalmente en 3 categorías, según el motivo de su adquisición. Esto se diferencia entre los pasivos financieros a vencimientos. Son las deudas adquiridas con el objetivo de obtener financiación para un negocio o un proyecto, ya sea personal. Se tiene la obligación de resolver las deudas hasta el plazo de vencimiento. Pueden ser deudas adquiridas por operaciones comerciales o ya sea por operaciones no comerciales. Los pasivos financieros son los pasivos financieros, para negociar, son todos aquellos que son pasivos adquiridos con el objetivo de ser estos finiquitados, ya sea a corto o mediano plazo, y que estos se utilizan más bien
y exclusivamente con el objetivo de obtener beneficios. Los pasivos financieros a valor razonable son, en esta categoría se encuentran los pasivos híbridos y cuyo valor razonable no puede ser determinado y que pueden sufrir cambios en la pérdida de cuentas, y también podría sufrir pérdidas, bueno, sí, lo que son pérdidas y ganancias dentro de la cuenta, de una cuenta. Bueno, en sí, un ejemplo de lo que son los pasivos financieros, estos son los que se encuentran habitualmente en las empresas, que son los siguientes. Un préstamo bancario es el más sencillo de entender. Pues una empresa adquiere una deuda con el banco para comprar máquinas o financiar su proyecto. Esto a pesar de que se compra un activo para la empresa. Este debe considerarse como un pasivo, ya que se ha adquirido con dinero prestado. Y que se debe resolver obligatoriamente. En la posición inversa, los bancos tienen dinero de sus clientes en sus cuentas, que ya sea tarde o temprano tienen que ser devueltos hacia los clientes. Por ejemplo, para un banco, un depósito bancario a plazo fijo sería un pasivo financiero para negociar. Esto ya que a pesar de tener que pagar intereses, ellos utilizan este dinero para obtener beneficios, y esto es a lo que se conoce como beneficio bancario. Es muy habitual que una tienda obtenga bienes materiales para su venta, obteniendo, o más bien adquiriendo, una deuda con sus proveedores. Esto que deberá ser pagado en el tiempo establecido por contrato. Los préstamos entre personas o empresas también se consideran como pasivos financieros, y pues por ende o por lo tanto no es necesario que exista una entidad bancaria para poder considerarse como tal. En lugar de pagar la deuda con dinero, también puede ser habitual pagarla con acciones sin derecho. Sin derecho, esto a voto de una empresa. Las compraventa de monedas extranjeras, los futuros y las permutas financieras, los pagarés o bonos emitidos, y estos son también ejemplos de lo que son los pasivos financieros. El flujo de efectivo, este es otro aspecto importante que también puede ser y se refiere al, ¿cómo se puede decir? Al tiempo y frecuencia con la que un negocio gana y gasta dinero. Esto, por ejemplo, los dividendos de las acciones y otros pagos que pueden ocurrir solo una vez, esto al año. Pero para este caso los negocios deben de contar con suficiente efectivo a la mano para realizar estos pagos, y por eso las ganancias deben de ser distribuidas con el tiempo para poder así establecer lo que es un flujo de efectivo firme, para cumplir con los efectos y costos de nóminas,
y otras obligaciones financieras como los intereses y pagos de deudas. Bueno, el flujo de efectivo o flujo de fondos, o más bien como en inglés se le conoce el cash flow, en inglés así se le conoce, se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. Bueno, los diferentes tipos de flujos financieros, bueno, de flujos de efectivo, ¿verdad? En este caso, son los que podrían ser los operativos, y estos son los que engloban todos aquellos ingresos y gastos que provienen de la propia actividad de la empresa. Por otro lado son los de inversión, los flujos de efectivo inversión, y mide las variaciones de la entrada y salida de efectivo procedentes de aquellas inversiones realizadas en instrumentos financieros. Suelen ser estos activos con el vencimiento de a corto plazo y muy liquidados. Por otro lado es la financiación, o podría ser el flujo de caja económico, y esto hace referencia a la variación de capital que tiene un determinado proyecto. En el financiamiento se contabilizan las pérdidas de las mercaderías y materiales primas, la dotación de capital para los gastos de personal, o la amortización del inmovilizado. Bueno, por último, la financiación corresponde en este caso entonces a la obtención de dinero, que puede ser destinado, por ejemplo, podría ser al presupuesto de una obra o proyecto. Igualmente puede servir para pagar a proveedores o empleados. También el financiamiento puede ser dividido según el periodo pactado para su devolución. Pueden ser a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero en este caso solamente se trabaja en corto plazo y largo plazo. Y pues también pueden clasificarse en lo que son fondos ajenos o fondos propios. ¿Qué son los aspectos contables? Cuando una empresa adquiere las acciones que representan el capital de otra, no existe función, ya que éstas siguen teniendo personalidad jurídica independiente cada una de ellas, siempre con el objetivo de obtener información financiera, ya que es la base del sistema contable. Aspecto básico. Con el fin de servir a la toma de decisiones y el control de la gestión, facilitando información útil tanto en el ámbito interno como externo de la empresa. Importancias. El registro, clasificación y resumen de todas y cada una de las operaciones que se realizan en la empresa que tengan efectos financieros. Otro sería la obtención de información financiera relativa a las situaciones de la empresa, los resultados de sus operaciones y otros aspectos financieros. Y otro sería pues la elaboración de los estados financieros, los balances generales en lo que se representa la situación financiera dentro de la empresa, los estados o resultados en el que se muestra el resultado de las operaciones realizadas dentro de la empresa, entre otros en los que se describen diferentes aspectos financieros de carácter. Principales usuarios. Dentro de las empresas financieras
existen diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, serían los inversionistas, que esas personas son las que aportan pues de alguna manera el capital dentro de la empresa para una buena inversión. Lo que viene siendo el Estado, ya que el Estado interesa que sobre la utilidad que se obtenga en la empresa se le otorga cierta cantidad al Estado. Las instituciones de crédito que son las que deben de estar en un estado a fondo para que los créditos que se lleguen o se otorgan tengan un suficiente respaldo dentro de la empresa. Los acreedores, para que de esta forma nos puedan hacer ventas con la seguridad de un suficiente respaldo en caso de morosidades. Y los trabajadores, que pues ya sería sobre la utilidad que tenga la empresa, que se les otorgan a las llamadas utilidades a los trabajadores de dichas empresas. Comprobantes y requisitos. Preparar los estados financieros conlleva varios puntos, que por ejemplo vienen siendo las entradas y salidas de las cajas que contienen las empresas, sueldos, comisiones y presentaciones de los empleados. Siempre es importante mantener una buena conducta dentro de la empresa para que puedas obtener una buena finanza. Ingresos por ventas, egresos por compras de mercancía. Siempre también tiene que llevarse a cabo lo que es el manejo de lo que se compra y lo que se vende dentro de la empresa. Gastos personales del propietario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos y egresos por otros conceptos. También es importante conocer que dentro de las empresas pues existen comedores y cosas así, que por ejemplo materiales cosas así que se necesitan comprar, pues ahí es donde se ve afectado todas las cuentas de la empresa. Características. Dentro de las características en los aspectos contables viene una muy importante, que es la utilización de información cualitativa y cuantitativa. De manera diaria, pues la información cuantitativa es fácil de medir, puesto que se refiere al cálculo de las transacciones financieras. Pues esto está fácil de explicar, porque pues la cuantitativa es información relevante a los números que se llevan a cabo dentro de la empresa. Y la información cualitativa pues se refiere más bien a la importancia que le da cada compañía a según qué datos e información para tomar decisiones. Y pues eso es también importante, ya que pues dentro de una empresa siempre tiene que haber decisiones para cualquier cosa, para comprar material, para cambiar de puesto a alguna persona o algo. Cubre totalidad de operaciones. Esto quiere decir que pues establece un protocolo sobre cómo proceder y recoger cada movimiento económico que se dé igual se guarda un histórico de todo ello. Pues aquí se tiene que tener siempre pues apuntes o cosas así para poder saber cuál es los movimientos que se hacen dentro de la empresa. Se basa en reglas contables para el registro de todas las operaciones financieras del negocio. Pues es obviamente en cualquier empresa existen reglas, pues y más cuando se trata de contabilidad, que es relacionado con lo del dinero. De hecho, pues todas las compañías deben de tener muy presente los términos que se deben de generar en algo legal. Y otro sería pues el proceso de toma de decisiones. Esto pues es una ciencia que ayuda gracias a la comparativa entre periodos y al cálculo de previsiones, a tener un enfoque hacia el futuro, no solo del pasado sino del presente. Pues aquí es importante también la toma de decisiones para cualquier
aspecto que se tenga dentro de la empresa, sea pasado o sea presente. Pues existen ventajas, que la primera sería, pues, revela la situación financiera. De manera diaria, pues obviamente la contabilidad financiera comunica la situación actual en el aspecto económico. O sea, casi siempre, por lo general, en una empresa siempre tienes que dar a conocer tu estado financiero para saber si el día anterior fue mejor que el en el que estás. La otra sería brinda asistencia con impuestos. Porta con el cumplimiento de los impuestos que deben ser presentados a las autoridades fiscales y reflejados en los estados financieros. Pues obviamente esto representa más bien al personal cuando es una empresa, porque pues obviamente también los trabajadores requieren dar impuestos en una empresa. Y por último sería, pues, lleva la contabilidad de la empresa, documenta la transacción realizada por las empresas en su totalidad, llevando una contabilidad mejor desarrollada con un sistema contable apropiado. Pues esto es importante también porque siempre tiene que haber una persona confiable en la empresa, pues para que lleve el conteo de la propia. Desventajas. Las desventajas, pues, sería una información que son datos pues pasados o importantes. Esto se refiere, pues, a que la contabilidad financiera suministra datos antiguos, ya que según la empresa estos datos se presentan trimestralmente. Pues obviamente por lo general en una empresa siempre tiene que haber datos antiguos para que, por ejemplo, cuando hay cambio de jefe o algo, pues obviamente ese jefe tiene que recibir los datos antiguos que tenía el otro para que pueda comparar si realmente es lo que están haciendo les está funcionando o les está afectando. Puede ser manipulado. Se podrían cambiar cifras a convivencia de la empresa. Esto es una práctica inmoral e ilegal. Pues obviamente si el jefe o alguien te está poniendo una cifra, pues obviamente tú no puedes aumentarle un 0 o quitárselo. ¿Por qué? Porque pues eso ya es algo legal y pues eso ya lleva a cárcel. Otra sería registro solo el aspecto financiero. Maneja únicamente los aspectos vinculados o lo monetario, dejando por fuera otros factores que podrían ayudar a la empresa, como la competencia en el mercado. También eso es importante porque, pues, si llevas un producto bien hecho y todo y otra empresa o algo te está ganando el mercado, pues tienes que visualizar bien en qué estás fallando para poder mejorar tu ingreso. Y pues como conclusión, pues obviamente la contabilidad pues se fomenta en la necesidad de contar con información financiera veraz, oportuna y completa, con documentos y registros que muestran los procesos o procedimientos que se realizan por una entidad y los resultados obtenidos que se reflejan a su situación financiera. Pues obviamente toda organización que realiza una actividad permanente u ocasional para su funcionamiento, requiere controlar las operaciones que efectúa, los cambios ocurridos en sus activos, sus obligaciones y su patrimonio, a fin de que se pueda informar e interpretar los resultados de la gestión administrativa y financiera. Buenas tardes, mi nombre es Karen Rubí Favela Chérez y yo voy a explicar un ejemplo de los aspectos contables. Los aspectos contables. Bueno, para comenzar voy a hacer una pequeña definición sobre lo que son los aspectos contables. Cuando una empresa adquiere las acciones que representan a la capital de otra, no existe fusión, ya que éstas siguen teniendo una personalidad jurídica independiente de cada una de ellas. Sin embargo, pues esto no quiere decir que sean independientes en su estructura financiera y económica.
sino que vienen a formar una entidad económica compuesta por un conjunto de sociedades. Pues esto, en pocas palabras, un aspecto contable pues viene siendo todos los procesos que se llevan a cabo para cualquier empresa, desde el principio hasta el final, y obviamente refiriéndose a los aspectos contables de... Bueno, a continuación voy a mencionar un ejemplo que en este caso vendría siendo de una empresa constructora. Pues las actividades que definen a las empresas de construcción pues son las siguientes, que ya sea el montaje, la fabricación, instalación, remodelación, demolición, eliminación de cualquier estructura, así como también la instalación y la construcción adicional. Y pues esto incluye todas las actividades relacionadas con el desmonte del terreno y el paisajismo y la dinamización. Todo esto son los factores que influyen dentro de una empresa constructora. Estos son los que se toman en cuenta al momento de realizar un aspecto contable, ya que desde que inicia una empresa hasta donde entregan sus mercancías finales, los aspectos contables están interfiriendo en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Bueno, y estos son algunos de los procesos que manejan las empresas constructoras. Pues principalmente tenemos el SAT, como sus siglas lo dicen, significa Servicio de Atención Tributaria. Hay un proceso dentro de cada empresa, ya sea de diferentes empresas constructoras, empresas como en nuestra carrera, empresas metalúrgicas, dentro de minería. En cada empresa siempre van a existir los aspectos contables. Los pasos para seguir este proceso en cuanto a la mercancía pues serán los siguientes. Es la recepción de la mercancía con fronta. Reciben su mercancía la empresa, y después pasa a una conectividad de entrada, y luego de esto pasa al almacenamiento. Dentro del almacenamiento pues se llevan a cabo también varios procesos, como viene siendo contar la mercancía, revisar que no vengan defectos, etcétera. El número 4 sería la validación del pedimento, o sea, lo que nosotros pedimos que sea lo que nosotros estamos recibiendo. El proceso de facturación, y luego está la salida de mercancía. Aquí se supone que debería salir un producto terminado y con una excelente calidad. El número 7 tenemos la conectividad de salida, y en el 8 el SAT. Dentro de la contabilización de las empresas constructoras tenemos lo que vienen siendo los activos fijos y la vida útil. Un ejemplo de un activo fijo pues serían las construcciones de acero. Dentro de las constructoras se manejan mucho las construcciones de acero. Es lo primordial por su vida útil, que vendría siendo de 80 años. Es lo que la mayoría de los clientes les piden. Después están los edificios, que es otra cosa también muy pedida dentro de estas empresas, porque tienen una vida útil de 50 años. Y después están sus construcciones definitivas, como son los caminos, los puentes, las vías, las vías del tren. Pues esto tiene un poco menos de vía útil, ya que como se usa constantemente, estas se van desgastando con el paso del tiempo. Su vida útil vendrían siendo 20 años. Después están las instalaciones, como vienen siendo baños, instalaciones comunes, instalaciones pequeñas con una vida útil de 10 años. Después están las herramientas pesadas y livianas, y la maquinaria, como son los tractores, los rodillos, las excavadoras. Estos son los que tienen menos vida útil, ya que al igual que como las construcciones definitivas se usan muy a menudo, y con el paso del tiempo y del uso se van desgastando.
necesitan mantenimiento, necesitan reparaciones y pues esto poco a poco va acabando con su vida útil y pues a esto se definiría en breve lo que serían las empresas constructoras y un poco de a lo que se dedican. Los objetivos de una empresa sería establecer el tratamiento contable de los ingresos y de los costos relacionados con los contratos de construcción en los estados financieros del contratista, comprender el importe acordado en el contrato inicial junto con cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos en la medida que sea probable de los mismos resulte un ingreso y siempre sea susceptible de valoración fiable. A eso es a lo que me refiero, que cuando nosotros estamos comprando algo, asegurarnos de lo que estamos recibiendo también, que sea lo que nosotros pedimos. Al igual los clientes, al estar contratando a una empresa constructora para cualquier trabajo, ellos exigen lo que nosotros le prometemos. Los costos de los contratos deben comprender a los costos que se relacionen directamente con el contrato específico. Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, pues los ingresos y costos deben ser reconocidos como tales. Con referencia al estado de realización y de la actividad consecuencia del contramétodo del porcentaje de realización o grado de avance. Bueno, todo este proceso que lleva a cabo un aspecto contable, más que nada es asegurarle, uno como empresa asegurarle al cliente lo que uno le está prometiendo es lo que le tiene que dar, así como el cliente lo que está pidiendo es lo que quiere recibir. Intervenir entre todos sus pasos desde el inicio hasta el final de la mercancía, llevar a cabo cada proceso contable y manejar la economía de manera equitativa tanto para la empresa como para el cliente, para que ninguno de los dos salga perdiendo y así pueda lograr el crecimiento de esta empresa. Bueno, pues este sería un ejemplo sencillo de una empresa, entre comillas, sencilla, para explicar un poco sobre los ejemplos de los aspectos contables. Y como conclusión, pues tenemos que los aspectos contables interfieren en varias empresas, no nada más en las empresas constructoras. Están dentro de las empresas metalúrgicas, empresas mineras, empresas de los centros de salud. Aquí podemos ver un ejemplo también, que hay varios tipos de fuentes de salud, como son los hospitales, las clínicas, los centros de salud, donde ahí llevan a cabo diferentes procesos, y como ellos también quieren darle la mejor atención a sus pacientes, las diferentes empresas quieren darle el mejor apoyo a economía a sus clientes, ya sea repartiendo material, las empresas de bentonita, las minas repartiendo la bentonita a los molinos, etcétera. Hay en sí diferentes tipos de empresas que manejan los aspectos contables.